La derrama magisterial es una institución que existe hace más de 50 años, si mi memoria es buena, fue creada por el primer gobierno de Fernando Belaúnde en el año 65. Es una institución de entreayuda de los maestros que cotizan y que tienen contra eso algunos beneficios. Para eso han sabido multiplicar el capital comprando hoteles, librerías, Crisol. Hay que decir que las librerías Crisol son un grupo que se ha comprometido a crear librerías en todas las capitales de provincias de nuestro país y lo está haciendo poco a poco. Creo que inauguran una pronto en Tacna. Hemos invitado al presidente de la derrama magisterial, el señor Espinosa, para que nos explique qué significa este decreto supremo firmado por el presidente de la República y el ministro de Educación que modifica el estatuto de la derrama, interfiriendo el Estado en una institución que es privada y sometiéndola de facto al Estado, es decir, al Ministerio de Educación. Señor Espinosa, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque de los Sábados. Muy buenos días, un gusto conversar con usted. En efecto, esta norma que ha generado el gobierno es un atentado a la previsión social de los maestros. Es un atentado a una entidad privada como es derrama magisterial y es un atentado a los fondos que tienen los maestros en la derrama magisterial. Es una forma de apropiarse a la fuerza todo lo que el magisterio ha venido construyendo a lo largo de estos últimos tiempos. Y además es totalmente inconstitucional esta norma, puesto que el Estado, ya sea gobierno, ejecutivo o legislativo, no tiene la potestad para legislar sobre una entidad privada, como es el caso de la derrama magisterial. Pero el decreto está ya publicado, supremo, y en principio tendrá vigencia. ¿Qué piensan hacer ustedes para probar ante las instancias que corresponda que se trata de un acto inconstitucional? Corresponde, de parte de la derrama, primero darle la tranquilidad y la seguridad a los maestros y maestras que son asociados a la derrama. ¿Cuántos son, por favor, díganos? Tenemos 250.000 maestros asociados a la derrama magisterial. O sea, más o menos la mitad de los maestros efectivos. De los maestros nombrados, que solamente son los que son asociados a la derrama, tenemos más del 90%. Ya, nombrados. Sí, entonces este 90% del magisterio nombrado debe tener la seguridad de que este directorio va a seguir luchando, va a defender el patrimonio que tiene la derrama, que es el patrimonio de los profesores, y además el sistema de seguridad social. Es más, la derrama magisterial, dentro de su estatuto, estipula de que todo cambio del estatuto solamente lo puede hacer la derrama magisterial. No puede hacerlo el Ejecutivo, no puede hacerlo el Legislativo. Por eso reiteramos, esta es una norma inconstitucional. Es más, la derrama magisterial, más de 25 años, da una alta rentabilidad a los fondos de los maestros y es supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguro. Una forma de entender de que nosotros trabajamos en el marco del derecho legal en el país. Somos una entidad que tiene un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo y esto garantiza pues de que el maestro, al momento de retirarse, pueda salir con un fondo muy importante. Hoy el maestro recibe 3 a 4 veces más de lo que ha aportado a lo largo del tiempo, además de diversos servicios y beneficios que brinda derrama para todos los asociados. Ahora, yo leo entre las disposiciones complementarias finales, se elimina el directorio para sustituirlo por el Consejo Directivo. Segunda, el Ministerio de Educación aprueba las disposiciones complementarias que sean necesarias. De facto, han quedado sometidas ustedes a la voluntad del Ministerio de Educación. Es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Someternos, y ese sometimiento implica someter todo el sistema de previsión y el fondo de los maestros a los intereses de una organización gremial, como es el caso de FENATE. Lo que están abriendo puertas es, por ejemplo, ¿quién va a conducir el proceso electoral? Al darse el Ministerio de Educación. ¿Quién lo controla el Ministerio de Educación? FENATE. ¿Quiénes se van a presentar en este proceso electoral? Los de FENATE. ¿Quiénes van a ganar? Los de FENATE. Es decir, están generando una norma que no va a permitir, por ejemplo, que las minorías puedan tener representación en el directorio. Están generando una norma de centralizar. Solamente ganaría los candidatos de Lima, porque Lima es la población más grande del núcleo del tema. Vamos a hacer una pausa para que nos explique bien esto. FENATE es la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un sindicato
que ha querido competir contra el SUTEP, sindicato que está celebrando 50 años de su creación en el 72, y que ha aprobado ante el Estado ser el sindicato mayoritario. Tengo entendido que sus adversarios de FENATE no han presentado planillones. No tenemos evidencia. Entonces, es en el contexto de la lucha que se hizo patente el año 17, cuando Pedro Castillo lideró el movimiento sindical de lo que devendría FENATE, ha quedado manifiesto que hay una rivalidad entre dos sectores sindicales diferentes. Quiero que me diga qué legitimidad tiene el SUTEP frente a FENATE. Pero primero vamos a una pausa y nos lo explicará Luis Espinosa, presidente del directorio de la derrama magisterial. Estamos conversando con el señor Luis Espinosa, que es el presidente de la derrama magisterial, una organización de maestros, privada de maestros, de ayuda naturalmente y de cotización mensual para tener beneficios en la jubilación o préstamos. Y para eso han hecho inversiones constituyendo un capital total de alrededor de 3.000 millones de soles. En efecto, la derrama tiene un patrimonio de 3.000 millones y este patrimonio hoy se pone en riesgo porque hay una norma totalmente inconstitucional. Es una apropiación que quiere hacer el gobierno y aquí hay que hacer un hincapié. Esto es el inicio de otras empresas privadas que podrían tener un destino igual. O sea, mañana se le ocurre a Castillo y hace una elección universal para el directorio de un banco, por ejemplo. O un gobierno regional puede emular lo mismo y pide que en Las Bambas, se me ocurre, haya el directorio constituido por los comuneros bajo una elección universal. Es decir, este ensayo que quiere hacer Castillo con la derrama magisterial no debe pasar. Una norma inconstitucional, una norma de apropiación ilícita, ¿no? Y una norma que está vulnerando el derecho del maestro, es un atentado al sistema de previsión social y es una apropiación que se quiere hacer del fondo del maestro. No es un tema de democratizar, porque la forma como se eligen hoy los representantes es lo más democrático, es una elección por representación. Lo que se quiere hacer hacia adelante es una elección discriminatoria, donde las minorías nunca tendrán representación, solo aquellas mayorías o aquellas que tengan aval del gobierno, que es lo que está buscando el señor Castillo. La clave es determinar cuál es el sindicato mayoritario. Explíquenos qué datos objetivos hay sobre eso, porque FENATE sostiene que ellos son mayoritarios. Explíqueme qué datos objetivos hay para establecer quién es el mayoritario. El sindicato mayoritario, en este caso, es el SUTEP, para el mismo Ministerio de Educación. Sí. Hay un oficio que emite el Ministerio de Educación firmado por el señor Serna, en la que reconoce al SUTEP como sindicato mayoritario, a razón de que, uno, tiene la inscripción del Ministerio de Trabajo y además ha presentado los planillones correspondientes con la firma de asociados agremiados al SUTEP. ¿Cuántos? ¿Cuántas firmas? Más de 200.000 firmas que se ha presentado de los maestros que son agremiados al SUTEP. Mientras que FENATE... Cuéntenos qué ha hecho y qué es FENATE, qué cosa es la sigla para comenzar FENATE, y de dónde procede. FENATE es la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación. Es una creación de Pedro Castillo y algunos congresistas que hoy tiene como este señor Tello, que crearon a su interés, a su necesidad, FENATE. FENATE es una extensión de muchos nombres anteriores que ha tenido este grupo. CONARE, Movadef y todo lo demás, al final han constituido FENATE. Pero FENATE no ha presentado... ¿Tienen un vínculo con Movadef? Es a todas luces, ¿no? Se ha visto que tienen vínculo con Movadef, tienen vínculo no solamente a ese nivel, sino hay congresistas de ellos que están comprometidos en actos de corrupción. Congresistas que hacen lobbies simplemente por recuperar, entre comillas, su inversión que han hecho en la campaña electoral. Pero volviendo al tema de FENATE, FENATE no ha presentado ni una sola firma al Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué buscan hoy? Cualquier argucia legal que no está dentro del marco constitucional y jurídico en el país para poder hacer aparecer a FENATE como sindicato mayoritario. ¿Por qué no han presentado firmas? ¿Por qué no se han inscrito ante el ministerio si dicen que son mayoritarios? Porque el magisterio rechaza a FENATE por la forma de accionar que tiene. Imagínense, presidente del país, el FENATE, comprometido con actos de corrupción.
El señor Pacheco, que hoy día está buscado por la policía, Maestro de FENATE, también. maestro, dirigente de FENATE comprometido en actos de corrupción. Prófugo de la justicia. Este señor Tello Montes, congresista de la República, con evidencias a través de los medios de comunicación de que también tiene intereses oscuros en ciertos temas. Entonces, ese accionar de FENATE es lo que ha generado en el magisterio la desconfianza, el rechazo y no ser afiliado a FENATE. Por eso el SUTEP sigue siendo el sindicato histórico mayoritario y hoy en este mes cumple 50 años de lucha siempre junto al pueblo y al magisterio. Eso. Ahora, ¿por qué apareció FENATE en la huelga del año 17 que lideró Pedro Castillo? ¿Qué le reprochaban y qué diferencias políticas tienen los dirigentes de FENATE con el SUTEP? FENATE es una formalización de muchos intentos que ha habido en el magisterio por dividir al SUTEP. Y esto viene desde la época de los 80, cuando Sendero Luminoso estaba en su famosa guerra popular. Entonces, el grupo que siempre ha querido dividir ha ido cambiando de nombres. Al final se retiraron del SUTEP, regresaron, quisieron cambiar nombres y esos cambios de CONARE por acá, CONARE por allá, Movadef. Recuérdenos esa sigla. CONARE. Es la Comisión Nacional Reorganizadora, entre comillas, del SUTEP, ¿no? Entonces, esta extensión al final llega a constituirse como, entre comillas, para ellos y para nosotros también, que es algo espurrio, es una federación. ¿Y quién lo legaliza? El señor Iber Maraví, que es también de FENATE, puesto por Castillo, que en menos de 24 horas de asumir el cargo, legaliza al FENATE. Y hoy día lo que buscan ellos, ¿por qué? Porque la norma estatutaria de la derrama dice que los representantes legales son, en todo caso, por supuesto, el presidente, pero los que van a conducir la derrama son el Sindicato de los Maestros de Educación Básica, que es el SUTEP, el Sindicato de los Maestros de Educación Superior, que es el CIDES, y también el Ministerio de Educación. No es que solamente lo dirige el SUTEP la derrama. El gobierno actual tiene sus dos representantes, uno en el directorio y otro en el órgano de control, que es el Consejo de Vigilancia. Por lo tanto, no puede decir Pedro Castillo que ellos no están en la derrama. Están en la derrama. Pese a todo lo que usted dice, es un hecho que hay un decreto supremo que establece una modificación radical en la estructura de funcionamiento de la derrama. ¿Piensa usted que este caso va a llegar rápidamente ante el Tribunal Constitucional? Nosotros estamos accionando todo lo que es el aparato legal, todo lo que las normas nacionales nos permiten para accionar y, por supuesto, si esto no tiene respaldo en el ámbito nacional, estaremos llegando hasta ámbitos internacionales. Nos corresponde a nosotros defender el fondo del maestro. Una norma totalmente inconstitucional, una norma que quiere arrebatar los fondos de los maestros para intereses ajenos a los maestros, no puede pasar. Y también, reitero, este es un ensayo para que más adelante otras entidades privadas puedan ser intervenidas por este gobierno. No hay en el mundo un directorio que tenga una elección universal. Lo único, en el país, el presidente de la República quiere que haya una elección universal para elegir a los directores y directivos de una institución privada, como es el caso de la derrama magisterial, supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguro, que no tiene niveles de pérdida ni de estancamiento, sino todo un crecimiento sostenido que va al fondo del maestro. Entonces, esto no puede pasar. Por eso decía, las empresas en el país tienen que ponerse alertas. Lo privado tiene que ponerse alerta. Este ensayo de la derrama puede mañana presentarse en otras entidades. En todo caso, por lo que nos dice usted, acá hay un conflicto ideológico político, puesto que se trata de FENATE como federación que procede de grupos maoístas radicales, algunos de los cuales han tenido algún tipo de contacto con Sendero Luminoso y el Movadef, ¿no? Mientras que ustedes siempre han estado contra Sendero Luminoso y la prueba es que tienen a varios mártires, ¿no? ¿Cuántas personas asesinadas han habido? ¿Cuántos maestros del SUTEP han sido asesinados por el terrorismo? Más de un centenar de maestros del SUTEP asesinados por las hordas asesinas, valga la redundancia, de Sendero Luminoso en la época de los 80-90. Y el SUTEP siempre ha sido la pared de contención para que estas ideologías no ingresen al magisterio, no ingresen a los gremios dentro del magisterio. Y esa deuda es lo que estos señores hoy quieren cobrar, entre comillas, ¿no? Y tampoco va a pasar.
porque la defensa férrea que tiene la derrama... Tendrá que defenderse, tendrá que defenderse porque hay el presidente de la República, porque dice usted, el propio ministerio está del lado de FENATE. El ministerio cambió de opinión. El ministerio tiene una opinión en contra de proyectos de ley contra derrama, pero hoy día firma el decreto supremo. Hay que recordar de que FENATE en el periodo del 2021 presentó 17 proyectos de ley contra derrama al Congreso de la República, ninguno pasaron. En este periodo 21-22, maestros y parlamentarios, bloque magisterial y otros han presentado 7 proyectos de ley que tampoco pasan. ¿Por qué? Porque las entidades que dan una opinión opinan de que estos proyectos son inviables. No ha pasado y al no lograr ha pasado como decreto supremo. Es la desesperación, es la evidencia clara de que la intención no es democratizar ni salvaguardar derrama, sino la intención es apropiarse los fondos de derrama para fines ajenos a los maestros. Pues ya sabemos, hay una batalla que es político-ideológica por una parte, por otra parte económica, puesto que, recordemos, derrama magisterial tiene activos por 3.000 millones de soles que proceden de las cotizaciones que los maestros hacen. Nos ha dicho 90% de los 250.000 maestros nombrados cotizan mensualmente, creo que 20 soles, ¿no? 23 soles, es 0.5% de la UIT. Sí. Y a partir de eso han hecho inversiones en hotelería y en librerías que han dado beneficios. Inversiones que permiten darle una alta rentabilidad. Derrama paga 8,33% a todos los maestros por el fondo que dejan en la derrama. Además, solo a manera de ejemplo, en el periodo del 2011 al 2021 han cesado 75.000 maestros. Sí. La derrama ha entregado más de 780 millones de soles como un fondo para estos maestros, por ejemplo, ¿no? En todo caso, no queremos ver que instituciones que funcionan bien en beneficio de sus afiliados puedan ser destruidas por la voluntad hegemónica de algunos grupos políticos que no han probado tener mayoría. Ese es el punto básico. Naturalmente, quienes se han sentido concernidos por lo dicho por el señor Espinosa pueden venir aquí a RPP y los recibiremos y escucharemos sus argumentos. Muchas gracias por su presencia, señor Espinosa. Muchas gracias. Felicitaciones por los 50 años de SUTEP. Es una institución que yo vi nacer y he visto algunas huelgas que me han irritado por momentos, algunas cosas. Pero reconozco que lo importante es que pusieron el pecho ante las armas asesinas de Sendero Luminoso, como no lo he recordado, lo que ha dado lugar a más de 100 mártires del SUTEP. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, que nos dirá, como de costumbre, su palabra en Diálogos de Fe.